Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos. Fórmulas por el físico alemán Gustav Kirchhoff en 1845. Estas leyes son herramientas esenciales para entender cómo se distribuyen las corrientes y tensiones de un circuito eléctrico, especialmente cuando el circuito es complejo o tiene múltiples componentes. Las leyes de Kirchhoff se basan en principios fundamentales de conversaciones de carga y energía y son aplicables tanto a circuitos en corrientes CC como en corriente alterna CA. A continuación te detallo ambas leyes. Ley de corrientes de Kirchhoff LSK. La ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como primera ley de Kirchhoff, se basa en la conservación de la carga eléctrica. La ley establece lo siguiente: la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo o punto de unión de varios conductores es igual a cero. Explicación: un nodo es cualquier punto de un circuito donde se encuentran varios conductores, por ejemplo, cables. La ley establece que no puede acumularse carga en un nodo. Por lo tanto, la cantidad de corriente que entra en un nodo debe ser exactamente igual a la cantidad de corriente que sale del nodo, porque la corriente representa el flujo de carga eléctrica y dado que la carga no se pierde ni se acumula en un punto, la corriente que entra debe ser igual a la que sale para mantener la conversión de la carga eléctrica. Un ejemplo: imagina un nodo con tres conductores, uno con una corriente de 2A entrando, otro con 3A saliendo, y el tercero con una corriente de 1A saliendo. Según la ley de Kirchhoff se debe cumplir. Ley de tensiones de Kirchhoff. La ley de tensiones de Kirchhoff también es conocida como segunda ley de Kirchhoff. Se basa en la conservación de la energía. Esta ley establece que la suma algebraica de todas las tensiones o diferencias de potencial alrededor de un lazo cerrado en un circuito es igual a cero. Matemáticamente sería voltaje igual a cero. Explicación: un lazo cerrado es cualquier recorrido que comience en un punto del circuito, pase por varios componentes como resistores, fuentes de voltaje, etc. y regresa al mismo punto sin interrumpir el circuito según la ley de Kirchhoff. La energía total ganada y perdida en el lazo debe ser igual, porque en un lazo cerrado las fuentes de voltaje, como las baterías o generadores, proporcionan energía a las cargas corriente, mientras que los elementos pasivos, como resistores, disipan energía en forma de calor. La ley dice que la energía total suministrada por las fuentes de voltaje debe ser igual a la energía total consumida por los componentes pasivos. Un ejemplo básico sería como considera un circuito simple con una batería de 12 volts y un resistor de 6 ohms. En un lazo cerrado, la corriente que pasa por el resistor es de 2 amperes según la ley de Ohm. La caída de tensión en el resistor es voltaje igual a intensidad por resistencia igual a 2 amperes por 6 ohmios es igual a 12 volts. La ecuación para este lazo sería: pasa V fuente menos V resistor igual a 0, que pasa 12 volts menos 12 volts igual a 0 volts. Aquí la energía entregada por la fuente de voltaje es igual a la energía disipada en el resistor, lo que satisface a la ley de tensiones. La ley de Kirchhoff, que en realidad son dos leyes, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes en Kirchhoff, se puede aplicar en prácticamente todos los circuitos eléctricos, siempre se respeten ciertas condiciones. A continuación te explico dónde y cómo se pueden aplicar. Circuitos donde se puede aplicar la ley de Kirchhoff: circuitos en corriente continua. Tanto ley de corrientes como de voltajes son aplicables. Ejemplo: redes resistivas, fuentes de voltaje y corriente directa.
Segundo punto, en corriente alterna, circuitos en corriente alterna. También se aplican, pero usando valores complejos para voltajes y corrientes. Ejemplo, circuitos con resistencias, inductancias y capacitancias. Tercer punto, circuitos con múltiples mallas o nodos. Son ideales para aplicar en los mallas y en los nodos. Ejemplo, análisis de circuitos en malla o nodal. Cuarto punto, circuitos con elementos pasivos. Las leyes, según siendo válidas, se deben tener en cuenta las relaciones tiempo dependientes. No, eso sería todo por mí. Gracias. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para el análisis de circuitos complejos. Se utiliza junto a la ley de Ohm y otras herramientas de análisis para resolver circuitos con múltiples resistores, fuentes de voltaje o componentes relativos con conductores y capacitores. Si tienes un circuito complejo, puedes descomponerlo en varios lazos o nodos aplicando la ley de Kirchhoff y resolver incógnitas con corriente y tensión mediante algebraica o métodos numéricos. Análisis de redes eléctricas. Las leyes de Kirchhoff son utilizables en la solución de redes eléctricas en diversas aplicaciones, desde la electrónica básica hasta la ingeniería de telecomunicación y redes de distribución de energía. Conclusión sobre la ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos, proporcionando los principios claves sobre la conservación de energía y carga en un sistema eléctrico. La ley de Kirchhoff nos asegura que la corriente total que entra a un nodo es igual a la que sale, que se refleja conservando la carga eléctrica. Por un lado, la ley de tensión de Kirchhoff garantiza una suma de tensión alrededor de un lazo cerrado o igual a cero, lo que refleja la conservación de la energía en un circuito. Estas leyes nos permiten descomponer circuitos complejos en un conjunto de ecuaciones más simples que pueden resolver para obtener la corriente y la tensión en cada parte del circuito. Son esenciales no solo en la electrónica ni en la electricidad básica, sino también en las aplicaciones más avanzadas como en las telecomunicaciones, sistemas de distribución de energía y equipos electrónicos complejos. Buenos días. Este sería mi equipo, que está conformado por David Romo Millanes, Víctor Pérez Cota y Julián Cerritos. Como último dato extra, las principales características de los circuitos en serie y paralelo según la ley de Kirchhoff se centran cómo se distribuye la corriente y la tensión en cada tipo de circuito. En circuito en serie, la corriente es la misma en todos los componentes, mientras que la tensión se divide entre ellos. En circuito en paralelo, la tensión es la misma en todos los componentes y la corriente se divide entre ellos. Circuito en serie es corriente, la corriente fluye a través de todos los componentes en serie, por lo que es la misma en cada uno de ellos. Tensión, la tensión total se divide entre los componentes en serie, la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión de fuente. Resistencia, la resistencia total de un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales de cada componente. Ahora, circuito paralelo. Corriente, la corriente total se divide entre las ramas de circuitos en paralelo, la suma de las corrientes en cada rama es igual a la corriente total. Tensión, la tensión es la misma en todos los componentes en paralelo. Resistencia, la resistencia total en un circuito paralelo es menor a la resistencia de cualquier rama individual. Bueno, y con eso concluiría todo sobre nuestra exposición de video.